muy claro los conceptos explicados sobre lo que trata el libro, que seguramente ya lo voy a leer más en profundidad. En primer lugar, me hiciste a ver que es muy actual esto de lo que dijiste cuando estuviste con el capitán, que no me acuerdo cómo era el apellido. Buitrago. Ese, que vos le preguntaste qué iba a pasar con toda esa gente que había quedado sin laburo y que te dijo que lo iba a absorber la actividad privada. Esto ya lleva casi 50 años, ¿no? Porque el año que viene va a ser 50 años. Exactamente. Y la explicación es la misma, digamos, no ha cambiado, ¿no? Pero lo que yo te quería preguntar es que evidentemente has hecho una investigación muy, muy profunda. Lo que yo quería saber es si en algún momento tuviste alguna imposibilidad de investigar, alguien te entorpeció la posibilidad de investigar, se te hizo muy difícil conseguir información o, digamos, las puertas se te abrieron para que vos investigaras lo que vos quisieras, en La Pampa, ¿no? No, a decir verdad, yo no tuve ningún inconveniente de investigar, porque ya te digo, primero me relato en primera persona de lo que yo viví, después 18 entrevistas a personas que sufrieron el terrorismo de Estado en distintas variantes, con lo cual esas personas querían hablar y dar su testimonio. Sí, todos los casos fueron, digamos, además uno pide, si mirá, te voy a entrevistar por este tema, ¿estás dispuesto? Sí, nadie se negó. Y después otras fuentes, documentales como archivos y demás, o sea, tampoco ahí hubo inconveniente. Así que no, en ese sentido no, ningún inconveniente. Fue sí un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Más de 2 años. Yo empecé antes de la pandemia, digamos, los primeros días de enero del 2020, después vino la pandemia, después seguí hasta fines del 2022, digamos, recolecté todo el material y después, bueno, vino la parte de la escritura, de la corrección, de la edición, de la publicación y demás, que terminó el 1 de noviembre del año pasado en Santa Rosa, ¿no? Así que no, en eso no, ningún inconveniente al respecto. Muchas gracias. Sí, Marcio. Bueno, yo quería preguntar el tema referido a este cambio de matriz productiva que de alguna manera no buscaron que se hiciera a través de un mecanismo natural y democrático en los pueblos de Latinoamérica, sino que se implementó mediante un sistema represivo, dictatorial y con un mecanismo que no era democrático. La idea matriz de este sistema, que fue dejando referentes políticos en Latinoamérica, tuvo un origen, ¿no es cierto? Y ese origen estuvo en una política estrategia hacia el sur del continente de Norteamérica, de Estados Unidos. Hace no mucho se desclasificaron los documentos donde revelaron lo que se había diagramado, se había programado en toda la región para obtener de cada uno de esos países dirigentes que les fueran, digamos, funcionales a los intereses de Estados Unidos, de alguna manera, ¿no? Entonces, tuvieron nombres los mecanismos que utilizaron. Yo recuerdo desde hace mucho tiempo una doctrina, la de seguridad nacional, que se aplicó no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Entonces quisiera que explicaran un poco de dónde se basa esa doctrina y los mecanismos de tortura y de separación de personas lo tomaron también desde otros mecanismos de guerras colonialistas, digamos, de Europa, aplicadas a África y otros lugares
del mundo, así que no era algo improvisado, era algo muy organizado. En otras épocas, yo recuerdo un libro que se llama El poder de las bestias, creo que era, ¿no? El derecho de las bestias, algo así, que lo hizo Perón bajo un seudónimo en el exilio. No sé si La fuerza del derecho a las bestias. La fuerza del derecho a las bestias, si no me salía bien, pero estaba ahí bien encaminado. La fuerza del derecho a las bestias, que en esa época nosotros, bueno, leíamos. Bueno, mi generación, después lo voy a volver a preguntar, es la generación Malvina, porque nosotros empezamos a participar a partir de la apertura, la caída ya del sistema dictatorial en el 82, y con la apertura democrática, aunque todavía había que pedir permiso a la comisaría para reunirse, como todos jóvenes, uno lo atrae el peligro, y empezamos a participar en los partidos políticos, con muchos amigos que están acá presentes y otros que no están. Y era toda una efervescencia de algo nuevo que empezábamos a observar, y a su vez mirando lo que estaba ocurriendo, primero en el contexto nacional con la economía y la política, porque ya había habido una manifestación en contra de la política económica a través del sindicalismo de Saúl Baldini, y surge la guerra de Malvinas. Yo creo que para buscar una salida pseudo-democrática al plan dictatorial, similar al sistema chileno, una democracia condicionada, pero que fracasa con el mismo fracaso digamos, bélico de Malvinas. Si bien se acerba a nosotros el patriotismo, termina fracasando, y nosotros empezamos a ver ahí cómo puede por ahí la prensa decirnos cosas, decirnos historias o relatarnos hechos que eran totalmente falsos. Se cae también una cortina de creer de que lo que decía la prensa era la verdadera realidad, sino que se puede utilizar la información para mentir y para condicionar cultural y políticamente la mente de las personas. Entonces todo eso para nosotros fue una novedad. Después, bueno, empezamos a militar cuando surge el documento de política y comunidad nacional, que estaba con Tina al frente, los partidos políticos, surge la apertura democrática, empezamos a militar con la investigación de la CONADEP sobre estos hechos que ustedes describen, que se transformó en el libro Nunca Más. Era como un libro de referencia para ver lo que había ocurrido y valorar realmente lo que significaba el sistema democrático. Bueno, son dos o tres cosas preguntadas en una misma exposición, ¿no? Pero quisiera que describieran la raíz de cómo surge la aplicación de estos sistemas en Latinoamérica, ¿no? Que lo dijeron, pero bueno, le faltó para mí ampliar la cuestión de dónde la idea matriz del tema, ¿no? Bueno, eso quería que lo desarrollara ahí. Yo sé que lo hace muy bien Sergio. En el libro está, ¿no es cierto?, las consecuencias de esa política, pero tuvo una matriz que se aplicó parecida en todos los pueblos de Latinoamérica. No solo nos fuimos nosotros a Pampa, una isla, tampoco la Argentina. Lo describiste al principio con los países que ya tenían dictadura antes de nosotros. ¿Cómo no lo pudimos prever, no? ¿Cómo no nos debería volver a ocurrir? Esos son los interrogantes que nos quedan. Nada más. Bueno, en gran parte de lo que pregunta Máximo, y se van abriendo varias aristas, podemos tratar de responder y sumar algunos puntos de vista. Creo que gran parte de esa cuestión está sintetizada en un libro monumental de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, donde se ve cómo el imperialismo, o otrora el colonialismo, se aprovecha de los países para apropiarse de sus recursos naturales. A veces lo hace a través de gobiernos impuestos,
y otras veces a través de dictaduras. Entonces es interesante plantearse esos interrogantes. A mí me quedó varias cosas que dijo Oscar, nombró a Sindar, y es interesante esto porque la dictadura tuvo dos líneas en la formación de sus cuadros o de los grupos de tarea. Uno estratégico, que era el de la Escuela de las Américas, y uno que era el de las torturas, que era la Escuela Francesa, que eran los que habían combatido en Argelia y habían aplicado la tortura. Pero acá se le adosó la desaparición, eso no estaba en Argelia. Pero la Escuela Francesa Y el robo de bebés. y el robo de bebés. Y es interesante porque el que forma los grupos de tarea termina siendo después director de Asindar. Y aparte estuvo hasta el año 92, o sea, muy entrada la democracia. Y esto es interesante en la línea económica, que es el eje fundamental. Es decir, así como pasó con el proceso de organización nacional, con la conquista, la mal llamada conquista del desierto, siempre lo económico y el reparto de la riqueza. Esa es la gran discusión. Después es ornamentación, la cuestión ideológica, etcétera, etcétera, que tiene que ver, pero siempre el reparto de la riqueza. Es la disputa por los territorios, por los recursos naturales. Es decir, y esto es lo interesante. Voy a dar 3 ejemplos de lo económico para que nos demos cuenta de que no eran los militares, eran los civiles. Es decir, los civiles venían y pusieron esta dictadura para apropiarse de los recursos naturales de la Argentina. Así como también pasó en Alemania. Es decir, Hitler fue financiado por Siemens, por Puma, por Adidas, por Bayer. Es más, muchos de los que quedaron vivos de los nazis, es más, varios integraron la OTAN, fueron los formadores de la OTAN. Proceso de organización nacional, los terratenientes financian a Roca para hacer la conquista del desierto, y entre ellos la Sociedad Rural Argentina, que después se quedan con los mejores territorios. Y además, fíjense ahora lo que está por pasar en algunos días, que se remata Chapadmalal. Es decir, donde se hacía turismo social, donde nuestros niños y niñas iban a conocer el mar por primera vez. ¿Saben de quién eran esos terrenos? De los Martínez de Oz. Y se los apropió Perón. Se los confiscó y se hizo Chapadmalal. Es decir, ¿cuál es la discusión de fondo? Es esa, siempre. Y si vamos a la dictadura cívico-militar, ¿no? Argentina, los empresarios estuvieron involucrados. Los Macri tenían 7 empresas y salieron 40 empresas. Pagani quintuplicó sus ganancias, el de Arco. Y así podemos enumerar varios de los empresarios que estuvieron involucrados. Es más, ¿cuál es la ley madre de la dictadura cívico-militar? La ley de entidades financieras, que sigue vigente. ¿Y saben cuál es la continuación de la ley de entidades financieras? El decreto 7023 y la ley bases, o la ley de bases. Bases de Alberdi, que lo toman de allá, que es el referente de Milei, y además bases de la nueva Argentina, que es el libro de Martínez de Oz. Es decir, hay una continuidad ideológica, una continuidad para apropiarse de los recursos económicos. Esa es la disputa en el fondo. Y Oscar lo dijo muy clarito, hay gobiernos nacionales y populares, inclusivos, que reparten la riqueza, fortalecen la industrialización para que los trabajadores y las trabajadoras tengan una vida digna. Y vienen otros que operan para el Círculo Rojo o los dueños de Argentina y se las llevan poquitos de las grandes ganancias. Mauricio Macri, 86.000 millones de dólares se fugaron. Es decir, esa guita era de los laburantes, era de los trabajadores y las trabajadoras esa riqueza. Se tenía que repartir en el pueblo, con escuelas, con hospitales, con rutas. Y ahora está pasando lo mismo. Y es peor. Y esto es interesante también porque la lectura de Milei es distinta a la que hacíamos de la política tradicional. Es otra cosa. Y ahí entra a jugar un poco lo que decía Máximo también, la comunicación. En aquellos tiempos hubo toda una metodología de comunicar, incluso papel prensa se consigue en la mesa de tortura y se la quedan Clarín, La Nación y La Razón, ¿no? Papel prensa, que es la fabricación de papel donde se pueden publicar las ideas en la Argentina. Y ahora tenemos las redes sociales, ¿no? Donde se imponen de alguna manera las fake news, las noticias falsas, donde se construye justamente toda esta información que modifica subjetividades, es decir, construye opiniones y muchas veces
la gente termina creyendo la mentira y termina eligiendo en contra de sus propios intereses. Pasó con Mauricio Macri, pasó con Javier Milei. Es decir, y esto es lo interesante también de entender que Clarín no es un medio de información, es una empresa que tiene intereses en la producción argentina, en la construcción, en el agro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que van a publicar va a ser para defender sus propios intereses, sus riquezas. Es decir, no es un medio de comunicación ya. Es decir, participa en la política argentina tomando estas definiciones donde pasa esto. Es decir, el año pasado, el primer semestre, las empresas más grandes de Argentina se quintuplicaron su ganancia. Esa plusvalía en parte era de los trabajadores y las trabajadoras, era en parte de los jubilados y las jubiladas, de los pensionados y las pensionadas. Esa es la discusión de fondo. Y otra cosa interesante que tiene que ver justamente con esto es cómo se legitiman de alguna manera estas políticas. Yo decía que la generación del 80 duró hasta 1930. Gobierno popular de Irigoyen, 1930, la primera dictadura en la Argentina, legitimada por la Corte Suprema de Justicia. Ya sabemos que es el zafarrancho que es la Corte Suprema actual, con este impostor que está ahora, que no se quiere ir, ¿no? Que ayer el Senado votó que no, los dos pliegos no son jueces. Bueno, esa es la disputa de fondo que tiene que ver justamente con esta cuestión. Paula Guarreri, es una politóloga, escribió un artículo muy interesante donde habla del giro autoritario del gobierno de Javier Milei. Hace unos días salió una nota muy interesante de Raúl Zaffaroni, se llama La vocación totalitaria, donde analiza justamente todas estas cuestiones y él lleva el análisis un poquito más allá de la cuestión de lo que estamos hablando ahora, de la posibilidad de la pérdida de la democracia, ¿no? Y él dice que estamos en una instancia donde podemos perder la república. Es decir, no solamente la democracia, sino la república. Ustedes seguramente se acuerdan de Yugoslavia. La balcanización se partió en Serbia, todos los países chiquititos. Es decir, eso se llaman estados fallidos. Es decir, cuando no hay ley, cuando no hay orden, es más fácil robarle los recursos naturales. Pasó con Afganistán, pasó con Siria, pasó con Libia, es decir, pasó con Irak. Es decir, puede llegar a pasar en la República Argentina, ¿por qué no? Es decir, los recursos que tenemos acá son apetecidos por las grandes potencias. Hoy, es más, incluso no por las grandes potencias. Sabemos que en la actualidad, más allá de los presidentes y las presidentas, hay un suprapoder que son los más ricos del mundo, los nuevos señores tecnofeudales, que están decidiendo quién vive y quién muere en el mundo. Es decir, ya no es una cuestión solamente de países, sino que las empresas son las que están tomando las decisiones de cómo vivimos y cómo nos morimos en el mundo. Es más, incluso no es de investigadores de ahora, una sobreviviente de los campos de concentración del Holocausto es Hannah Arendt. Ella, en este libro donde analiza la banalidad del mal, justamente habla de este problema que podría llegar a pasar en algún momento, que los políticos fueran reemplazados por empresarios. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con Trump y Elon Musk? Con Jeff Bezos y el dueño Zuckerberg, el de Facebook. Eso es lo que está sucediendo. Es decir, hay una reconfiguración del poder donde la discusión siempre es la misma, Máximo. Económica y por la riqueza. Después tenés todos los ejes que ordenan la cultura, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero siempre, en definitiva, la discusión es esa. Cómo se reparte la riqueza y cómo de alguna manera se respeta, ¿no?, la idiosincrasia de un pueblo. ¿Me entendí? Yo les quiero por ahí, porque hasta yo mismo me sorprendía cuando hacía la investigación, sobre todo en los diarios locales y demás, ¿no? Cuando yo empecé a militar en los 70, entonces la palabra imperialismo era una palabra muy usada. En los 80 como que se dejó de lado, ¿no? Y en los 90 ni hablar. Sin embargo, fíjense, esto es reproducido de la agencia Noticias Argentina, después de la Guerra de Malvinas, ¿no? Dice, en los últimos días de julio, la agencia NA difundía declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Juan Ramón Aguirre Lanari, o sea, de la dictadura militar,
en una especie de autocrítica manifestó que nosotros hemos redescubierto Latinoamérica y ella hizo lo propio con nosotros. Tenemos que empezar a mostrar un bloque latinoamericano. Tenemos que demostrar que somos un movimiento de países, cualquiera sea su estructura, conformada espiritual y políticamente dispuesto a librar la batalla. Esta ya no es una causa argentina, está hablando de Malvinas, el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura. Esta ya no es una causa argentina, es de la causa de América Latina. Hay quienes creen que el imperialismo es un cuco, que no existe. El imperialismo existe, es una realidad. Lo hemos visto palpablemente en este conflicto. Lo decía Aguirre Lanari, ¿verdad? No era ningún zurdito, ¿no? Un vocero de la dictadura. Y acá hay otro subtítulo que dice: hubo una guerra contra la OTAN. El padre José Fernández, uno de los capellanes del ejército que estuvo en las Malvinas, declaró que los propios ingleses decían: esta ametralladora me la dio la OTAN. El contrato que tengo con la OTAN. Que se sepa que hubo una guerra contra Gran Bretaña, que fue en realidad contra la OTAN, decía el capellán Fernández. Mi posición personal es que Argentina se encontró como Jesús, luchando en una causa justa, enfrentando a la primera potencia del mundo. Leíamos en los diarios locales de esa época. Te quería preguntar, me quedó la duda de, siendo un joven de 19 años y que ya militabas en el sindicalismo, si pudiste saber qué le pasó a los compañeros tuyos que los echaron del Estado, si puedes contarnos algunos casos, tenés alguna referencia, ese tipo de cosas, si después de la bomba incluso los siguieron vigilando, persiguiendo, o ese tipo de asuntos. Bueno, mira, justamente hay un testimonio, además de lo que yo digo por mí, digamos, por el tema cesanteado, yo le hice una entrevista a Hugo Fontana, que estuvo por acá en aquellos años de la dictadura, después que lo rajan del Poder Judicial a Hugo, ¿no? Y Hugo, por ejemplo, se tuvo que venir acá a Victorica y tenía un colectivito que recorría la zona, digamos, y de esa forma, digamos, él pudo seguir viviendo. Porque cuando te aplicaban la ley 717, el decreto ley ese de prescindibilidad, durante 5 años no podías ingresar a ningún organismo del Estado Nacional, provincial o municipal, no tener ningún contrato, no tener ningún vínculo económico comercial con el Estado. O sea, te la tenías que arreglar en la actividad privada. Te iba a absorber, como dijo el capitán Buitrago, la actividad privada. Y bueno, y cada uno de nosotros buscó la forma. Bueno, yo te puedo contar mi caso personal, con 2 compañeros cesanteados también. Ganamos la licitación de la cantina del Club Santa Rosa y durante 2 años tuvimos trabajo. Y después de ahí, bueno, cada uno agarró para su lado. Y yo, bueno, empecé a trabajar en el diario La Capital como linotipista. En esa época todavía existía el linotipo, ¿no? Y después, bueno, ya vino Malvinas, a mí me echan del diario La Capital cuando el movimiento federalista papeado, la MOFEPA, compra la mayoría de las acciones del diario La Capital, que era cooperativa en aquellos años, y me vuelven a echar, digamos, ¿no? O sea, me echan la dictadura primero y después me echan la cría del proceso, que era, así se llamaba en esa época, los herederos del proceso, que era el MOFEPA en La Pampa. Y bueno, cada cual se la rebuscó como podía, qué sé yo, ¿viste? O sea, era, ya cuando viene la dictadura, bueno, todas las relaciones, todo, bueno, esto también se refleja, Moira Morisoli es otra de las entrevistadas que toma, digamos, que yo la entrevisté, bueno, Moira era compañera de militancia mía en Santa Rosa y bueno, y ella terminó yéndose al 25 de mayo, ¿viste? Y bueno, cada cual se dispersaba y bueno, yo ya no tenía más contacto, uno no tenía contacto con los compañeros que habitualmente tenía contacto por actividad sindical o política o estudiantil, lo que fuere.
O sea, vos no te enteraste de que ni te persiguieran, ni que los persiguieran a otros que habían echado, ese tipo de cosas. Sí, te ibas enterando en la medida que te volvías a encontrar con esos compañeros. Nosotros estamos en el Club Santa Rosa y cuando en octubre del 76 viene Videla a Santa Rosa, bueno, nosotros veíamos, bueno, la policía de Santa Rosa la conocíamos y sabíamos quién eran las investigaciones y pasaban frente al club, viste ahí, o sea, esas cosas uno las veía, digamos, ¿no? Y eso de que, bueno, ya no tenías tantos amigos ni tantos conocidos, ¿no? Porque si te habían echado y en algo andaría, por algo sería, viste, esas muletillas de la época, ¿no? O sea, era como que el que había sido echado había habido algún motivo real, cuando no había habido ningún motivo, a no ser político, ideológico o sindical, ¿viste? Ah, esa era la noticia que se corría. Sí, no, y si lo echaron a este, por algo andaba, o en algo raro andaba. ¿Cuál era la otra frase? Algo habrán hecho, o andaba en la joda. ¿Qué era la joda? O sea que cuando volvió el gobierno de Marín en el 83, ¿no reincorporaron a los 500? Ahí te paso a explicar. Eso también está desarrollado en el libro. Cuando se forma en julio, 14 de julio del 81, se forma la multipartidaria a nivel nacional y acá en La Pampa el 4 de agosto del 81. Posteriormente a eso se forma la comisión de prescindidos, ¿tá? Y ahí empieza a militar, qué sé yo, Irma Mainetti, que era de judiciales, Lugo Fontana, que era de judiciales, Tarabio Rodríguez, el negro, bueno, no me acuerdo el apellido, bueno, que era de ATE, bueno, y así distintos gremios. Yo también participaba de esa comisión de prescindidos. Y le empezamos a plantear a la multipartidaria este reclamo de que nosotros habíamos sido víctimas de la persecución de la dictadura y que habíamos sido echados por razones políticas, ideológicas y sindicales de persecución. No teníamos ningún antecedente de nada como para que hubiera un motivo válido, digamos, para nuestro despido. Así que la multipartidaria se hizo cargo, dijo, asumió el compromiso y están ahí, digamos, reflejados en el libro, los comunicados públicos de que cualquier partido de la multipartidaria que llegara a ser gobierno iba a reincorporar a los despedidos. Gana el Partido Justicialista y Marín, digamos, cumple con ese compromiso que le había hecho a la Comisión de Reincorporación de Prescindidos, a la Comisión de Prescindidos para su reincorporación y manda justamente un proyecto de ley, también 717/84, por el cual se forma una comisión de reincorporación integrada por representantes de distintos gremios, judiciales, municipales, provinciales y demás, con integrantes del gobierno provincial y asesoría letrada del gobierno, para que recepcionara todos aquellos que habían sido cesanteados por razones políticas, gremiales, políticas o ideológicas. Así que nos presentamos a esa comisión, decíamos tal fecha nos prescindieron, iban, buscaban en el boletín oficial aparecido, que habíamos sido dados de baja, y con esos elementos, digamos, pasabas a integrar una lista para que te reincorporaran de vuelta al trabajo. Y debo decir, porque yo después estuve en la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa durante varios años, y cuando viajábamos en los encuentros del Consejo Federal de Derechos Humanos, donde van representantes del área de derechos humanos de todas las provincias del país, cuando hablábamos del tema de los cesanteados, los prescindidos, La Pampa fue la única provincia del país que reincorporó a sus prescindidos. El Estado provincial. Obviamente, el gobernador no podía reincorporar a aquellos que fueran cesanteados de organismos nacionales. Y se le pidió a las municipalidades la adhesión a la ley 717/84 para que adhiriera y reincorporara a las personas que habían sido cesanteadas en las municipalidades y comisiones de fomento. No sé si más o menos te respondí. Bueno, primero que nada... Ahí después... Dale, primero que nada, bueno,
agradecerte a vos, agradecerle a Sergio, por supuesto a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Deliberante y a Máximo que hizo el acercamiento por este aporte que nos están haciendo. Y te quería preguntar, en base a lo que vos has contado, que incluye las prácticas que tuvieron, digamos, de tortura, de desaparición, de compañeros cesanteados, ¿qué efecto tuvo sobre la participación popular en las generaciones posteriores? Porque yo creo que esto no quedó acá. ¿Qué efectos tuvo? Y mira, yo creo que en principio retornar a la democracia fue bastante épico todo. La generación de Malvinas, como dice Máximo, se sintió imbuida de esto de, ya ellos empezaron a saber, a conocer todas estas atrocidades que había hecho la dictadura a partir del Nunca Más, entre otras cosas. Bueno, ya cuando se forma la multipartidaria en el 81, ya la multipartidaria era justamente la oposición de los partidos políticos en contra de la dictadura, pidiéndole la salida democrática, ya en el 81. ¿Tá? O sea, ya para esa época, digamos, ya se conocía de los desaparecidos, ¿tá? Ya Balbín decía que los desaparecidos estaban todos muertos, ya aparecía el tema de las abuelas y de las madres, o sea, ya se estaba sabiendo todo lo que había hecho, las atrocidades que había hecho la dictadura. Por eso surge lo de Malvinas como una carta, decir, bueno, acá vamos a tomar las Malvinas, somos todos patriotas, como le escribía un compañero que estaba en Perú, le digo, se acostaron cipayos y se despertaron patriotas, ¿no? De un día para otro. Le salió mal la jugada, perdimos la guerra y se derrumbó la dictadura. El 30 de marzo del 82, 2 días antes de la toma de Malvinas, fue la famosa marcha de la CGT de Ubaldini en contra, digamos, y pidiendo, digamos, a la dictadura que se vaya, pidiendo la salida democrática. Bueno, ahí matan a un Benedicto Ortiz, que era un compañero militante en Mendoza, ¿no? Que fue una jornada de lucha. O sea que, como también dijo Sergio, bueno, y recordemos, en abril del 79 la CGT de Ubaldini le hace el primer paro a la dictadura. Año 79, plena represión, todavía seguían secuestrando, torturando y matando gente, y la CGT de Ubaldini hace un paro nacional a la dictadura en abril del 81, ¿no? Hay muchos hitos, distintos hitos históricos, digamos, de resistencia del pueblo argentino. El tema que dijo Sergio, ¿no? O sea, esto a nivel mundial, no existió en ningún país del mundo madres de desaparecidos, abuelas que buscan a sus nietos. En el 77 se crea Abuelas, empiezan las marchas de abuelas, plena, súper plena represión. Entonces, todo eso, o sea, hubo resistencia a la dictadura. ¿tá? Y después el plan económico generó también resistencia, no solamente en los sectores, digamos, estudiantiles, por ahí más esclarecidos, jóvenes, hubo organizaciones, digamos, revolucionarias, si querés, o multipartidarias de partidos políticos. Yo tengo mucha documentación de esa época. Bueno, me acuerdo de apagones, los famosos apagones, que los comerciantes apagaban las luces de todos sus comercios viernes y sábado y domingo, en oposición a la política económica del gobierno nacional. O sea, no solamente, ya te estoy hablando ahí ya por el 82, ¿tá? Pero hubo distintos, digamos, momentos en que de distintas maneras la sociedad civil o las organizaciones populares se enfrentaban, digamos, a la dictadura, ¿no? Fundamentalmente por el tema de la política económica. Bueno, las economías regionales estaba destruyendo por la apertura económica toda la gente del Alto Valle del Río Negro. Bueno, la Federación Agraria Argentina en ese momento era muy fuerte. Y me acuerdo que a Volando lo mandan a llamar del Ministerio del Interior al Guindegui y le dice que se deje de andar agitando, ¿viste?, por el interior, ¿viste?, porque
puede ocurrirle cosas. Entonces Volando sale públicamente con una declaración y dice: yo nunca fui ni comunista ni montonero, soy un dirigente agrario que defiende a las producciones regionales, bla, bla. O sea, hubo desde muchos sectores, digamos, de la industria, de la producción, del trabajo, del comercio, de las economías regionales, que se vieron afectados por el plan económico de Martínez de O y de distintas maneras, digamos, resistían esas políticas, ¿no? Escuchando en general todas las dos exposiciones, me parece que cobra una relevancia ética la figura del militante desde la construcción ciudadana y desde la construcción subjetiva del sujeto, en cuanto no callar, ser el motor de la resistencia, de la lucha, en cuanto me parece que la construcción de ese sujeto viene de las políticas implementadas por Domingo Perón y Evita, y pusieron el germen de un ser humano nacionalista que sabía qué era lo que quería, lo que tenía que defender, qué era lo que nos correspondía. Entonces yo creo que eso quedó formado en las personas y fue llevado en la sangre y transmitido a sus sucesores para poder, quienes en el 82 fuimos malvinistas y empezamos a militar, me parece que de ahí sentimos toda esta historia que no nos fue contada, pero que fue percibida y de alguna manera transmitida en el miedo, en la búsqueda y en los silencios de nuestros antecesores, en estos compañeros que tuvieron la palabra, el honor de poder decir: esto es la patria, algo que me parece que ha sido destruido y denostado vilmente últimamente. Y me parece que una de las cuestiones que nos ha roto la subjetividad es el uso de esto, y me parece que esto es lo que entró para empezar a romper y empezar a armar una especie de golpe. No fue militar, pero sí fue cibernético, porque siempre la figura del militante ha sido que algo han hecho, son los negros, son todo un montón de adverbios negativos, y me parece que han sido el sujeto cívico que ha podido construir y ha podido hacer la voz, aunque los hayan callado. Sigue habiendo gente que sabe lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, aunque los momentos sean difíciles, las cuestiones son mucho más fuertes, mucho más grandes, más globales, lo que nos hacen callar. Pero me parece que mientras haya la cultura y la voz de un militante, muchas de estas cuestiones pueden seguir siendo vivas, porque si no, ¿cómo podemos hacer para seguir construyendo nuestra patria cuando hoy podemos mirar a los adolescentes, a los niños, que no tienen el respeto que solíamos tener nosotros para nuestra bandera, para nuestros actos patrios? Todas estas cosas nunca nos fueron enseñadas, nos fueron transmitidas en un saber popular, en el que está en el pueblo, porque no está en otro lado, que no está más que en el saber ciudadano del pueblo, del hombre común, del que trabaja, del que lucha, del que sabe cómo tiene que llegar día a día con cada una de las necesidades que tiene su propia gente, y la empatía, el compañerismo que tenemos con el otro. Si esto se destruye, yo creo que se destruye nuestra patria. Mientras siga viva el fuego de la militancia, sea de cual sea, pero que sea con un contrato social, que hay cosas que son inviolables, hay cosas que no se pierden. No podemos, por más que deseamos, no podemos dejar de decir lo que pasó un 24 de marzo. No puede haber una localidad que no haya un acto, aunque seamos uno. No puede haber nadie que no sepa lo que sucedió en Malvinas. No es una lucha por alguien que perdió un compañero de aula, es una lucha de todo ciudadano que viva en la Argentina. Si no, somos vendepatria. Así de sencillo. Creo que hoy hay que valorar y seguir sosteniendo y haciendo posible una militancia sana, posible y para una patria justa y soberana. Voy a hacer pie en el presente y voy a ir al pasado para que entendamos por qué
existe esa resistencia en las raíces del pueblo. El 24 de marzo pasado fueron multitudinarias las marchas en todo el país, más allá de la maquinaria que tiene a su disposición el gobierno nacional, a través de los medios de comunicación hegemónicos y la interacción que generan en las redes sociales, donde tienen su mayor fortaleza, que empezó a debilitarse de la estafa cripto. Esto es ancestral, la resistencia de los pueblos. Y ahí está la historia de nuestros pueblos originarios. Es decir, con un ejemplo terrible como el descuartizamiento de Tupac Amaru, o le arrancaron la lengua a su mujer. Y ahí estamos, y seguimos luchando. Ahí está la Avia Yala, la tierra virgen en plena madurez, como le dicen los libros de Panamá y Colombia. Ahí está nuestra América, como la llamó José Martí. Ahí está la Patria Grande, como la llamó Manuel Ugarte. Y así cada uno de los próceres de 1810, de 1816, de los muertos, los caudillos, resistiendo justamente a estos dueños del país, ¿no? Ahí está lo que pasó con la conquista del desierto. Y los pueblos están presentes, son actuales, no es algo ancestral, viven entre nosotros, los pueblos originarios. Ahí está los obreros masacrados en una semana trágica. Ahí está la Patagonia rebelde, que por más que tienen un monumento dedicado a Bayer, los obreros siguen presentes. Los de Jacinto Arauz, también masacrados en 1921 acá en La Pampa. Ahí está también las bombas en la Plaza de Mayo cuando hizo un acto la CGT, el bombardeo de la Plaza de Mayo. El bombardeo de Santa Rosa, de Radio Nacional, en el 56, cuando se leyó la proclama completa en el único lugar del país del general Valle. Ahí están los fusilados de José León Suárez. Ahí está Felipe Vallese desaparecido. Ahí están los fusilados de Trelew. Ahí están también los desaparecidos nuestros, los 30.000. Y también están los compañeros y compañeras trabajadoras eliminados durante la democracia argentina. Y seguimos de pie. Seguimos discutiendo el país que queremos, o la patria que queremos. Porque es algo ancestral, está en la sangre. Por eso están presentes. Mi pregunta es la siguiente. Apuntando al tema de los centros de detención y o tortura de la época, teniendo en cuenta que La Pampa, en relación extensión-población, son comunidades chicas, ¿qué características, particularidades tuvieron esos centros de detención, habida cuenta de que se conocen testimonios de personas detenidas que eran torturadas por un vecino, un familiar? ¿Cómo fue ese tema en la provincia? Mira, hubo acá en La Pampa, yo hice una referencia, dije que en 2010, 2017, 2021 hubo 3 juicios contra la subzona 1.4 o la subzona 14. Y allí se escucharon las voces de todas las víctimas. O sea, acá en La Pampa hubo centros clandestinos de detención y tortura como en todos los lugares del país. Lo que no hubo acá en La Pampa fue vuelos de la muerte o, digamos, enterramientos como NN o en fosas comunes o como NN en distintos lugares del país. De acá se derivaba, ya te digo, después de ser torturados, se derivaban algunos a la colonia penal, otros a Laureano de la Plata, otros a Rawson, otros a Resistencia, a distintos digamos, instituciones carcelarias. Hay un caso singular, tal vez me salga un poquito del tema, pero hay un caso singular en Santa Rosa, en octubre del 77, que secuestran a una persona, a Pitigau, una compañera, y durante alrededor de 10 días está desaparecida. La sacan de su casa, también en pleno centro de Santa Rosa, donde se llamaban la Casa de los Funcionarios, ahí sobre la avenida Belgrano, cerca de la escuela
de policía de Santa Rosa, es secuestrada cuando llega a trabajar de su propia casa. Ella lo relata, los diarios de la época también lo relatan, yo reflejo lo que dicen los diarios de la época, y ella es llevada al centro clandestino de detención de La Cacha, en La Plata, donde es violada y le roban su anillo, digamos, matrimonial, ¿no? Entre otras cosas, y te lo cuenta como quien dice, me dijeron hola, ¿qué tal? ¿Ah? O sea que acá sucedió lo mismo con el resto del país. Eso de lo que vos decís que familiares que torturaron, no conozco. ¿Pero centros de detención había acá o eran trasladados? Por eso, los centros de detención que hubo en La Pampa, donde se torturó, fue la seccional primera de Santa Rosa, investigaciones, que estaba en Raúl Bedías y Río Negro, el puesto caminero Jacinto Arauz, la comisaría Jacinto Arauz, todo esto, digamos, revelado la comisaría del destacamento policial en Catriló, digamos, esto relatado por las propias personas que sufrieron detención y tortura en estos lugares. Después hubo lugares de alojamiento, de detención, como eran la colonia penal o qué sé yo, la comisaría de Pico, que eran detenidos y eran derivados a Santa Rosa. Estos son los lugares, digamos, que se pudieron identificar por testimonio de las propias víctimas, digamos, ¿no? En estos 3 juicios que hubo en la provincia de La Pampa. Haciendo pie en lo que contaba Oscar y también haciendo pie en lo que decía la compañera de la subjetividad y el trastocamiento de las subjetividades y cómo se legitiman determinados imaginarios que van pasando de generación en generación, hay una respuesta muy linda de uno de los grandes maestros de la provincia de La Pampa, que es don Edgar Morisoli. Él tiene un poema donde con los juicios de la Susana 14 le pudimos poner rostro a muchos de los torturadores que no los conocíamos. Entonces en ese poema habla de un búho que salía a la noche a vigilar y que tenía hijos e hijas que jugaban con los hijos e hijas de ellos. Y está hablando de Fiorucci. En el libro también justamente está el testimonio haciendo referencia a lo que dice Sergio de Fiorucci. Está el testimonio de Pablo Datri, que era el hijo de Raúl Datri, que vivía en la media cuadra de la casa de Fiorucci, que fue el que detuvo a su padre, ¿no? Y cómo él jugaba con las hijas y los hijos de Fiorucci, ¿no? Y cómo en un determinado momento, hasta le decían tío a Fiorucci, ¿no? Y compartían la casa los chicos de Fiorucci y de Datri, mientras Raúl Datri estaba preso, ¿no? Y como en un momento, Pablo ahí cuenta en el libro, le hace clic la cabeza y bueno, y ya no le dice más tío, ya no lo trata más y lo enfrenta y le dice, vos sos un torturador, vos sos una porquería, sos de otro que yo, bueno, o sea, logra, digamos, romper con eso y decirle a este tipo, ¿no?, lo que realmente era, ¿no?, que quedó demostrado por decenas de testimonios de cuál fue el rol que jugó Fiorucci, ¿no? Si vos al estar en un medio de comunicación durante esos años, digamos, te enteraste de si eran mantenidos por el Estado o no, o recibían algún tipo de estipendio de parte del gobierno de ese momento, de la dictadura o de los dictadores en ese momento. No te entendí, discúlpame. Porque ahora, no sé si te has enterado, está la discusión esa de si los medios de comunicación privados reciben subsidios del Estado. Son ensobrados, digamos. ¿Entendés? O sea, si en esa época existían lo que ahora le llaman ensobrados. Medios de comunicación aquí en La Pampa, estoy hablando. Ajá. Que habían 3, dijiste vos, La Capital, sí, La Arena y La Reforma. Exactamente. Bueno, yo te diría... obviamente, digamos, cada uno de esos medios tenía una línea editorial determinada. O sea, el diario La Arena siempre fue un diario, digamos, vinculado al socialismo, porque sus propietarios eran militantes del Partido Socialista. O sea, tenían, digamos, una posición, si querés, de izquierda, pero institucionalista, no eran revolucionarios, ni terroristas, ni montoneros, ni nada que se le parezca.
pero tenían un pensamiento, digamos, de centro-izquierda, ¿tá? Una línea editorial de ese tipo. La Capital en Santa Rosa era un diario oficialista, estuviera el gobierno que estuviera. Y la Reforma hace un poco menos, pero si uno lee un poco la Reforma, más o menos parecida a la Capital, digamos, ¿no? Que se adecua a los vaivenes de la política del momento, digamos. No eran en esa época, digamos, ensobrados, o sea, eran directores de diarios que fijaban la línea editorial del diario en relación al pensamiento personal que tenían con relación al gobierno de la época, ¿no? La Arena fue clausurada durante 72 horas. Fue el único diario de la provincia de La Pampa de los 3 que fue clausurado. ¿Y cuando los clausuraban decían por qué o no? Sí, está en el libro, está como es lo que escribe don Julio Álvarez Murgiondo, que tenía una columna satírica, entonces él escribe, creo que fue en abril del 76, poquito tiempo después del golpe, que bueno, que estaba lloviendo mucho en esos días y que seguramente algunos dirán que gracias al actual gobierno las lluvias vinieron y aquellos estarán contentos, aquellos que suman muchos ceros a la derecha, porque el hombre de campo pampeano suele ser muy llorón, y decía algunas otras cosas así, y después hacía referencia a que el actual gobierno, dice, debería estar atento, dice, a algunas cosas, como por ejemplo que tiene detenidas a personas que no hicieran nada malo, entonces esperemos de que estén más investigativos y más justos. Por esas palabras más, palabras menos, el interventor militar, que en ese momento era el coronel Iriar, dice de que dicta la clausura por 72 horas del diario La Arena por entorpecer la acción del gobierno. No habían dicho nada, casi nada. Con esas solas definiciones, con esas solas opiniones fue suficiente para clausurar por 72 horas el diario La Arena. El diario La Capital, su director, Nelson Nicoletti, de acá de la zona de Telén, bueno, está la familia, ustedes conocerán, la familia Nicoletti. Nelson fue detenido la misma madrugada del golpe de Estado. ¿Y cuál era la acusación? Supuestamente, bueno, yo recuerdo que Nelson Nicoletti militaba en la Democracia Cristiana, pero el delito de él fue que junto con los demás compañeros de trabajo del diario La Capital hicieron del diario La Capital una cooperativa de trabajo. Entonces eso era un mal ejemplo, era subversivo. Hacer una cooperativa de trabajo era subversivo, era peligroso. Entonces, bueno, hay que descabezar esto, ¿viste? Y así lo metieron preso a Nelson Nicoletti. La Reforma, que yo sepa, no le pasó nada a ningún directivo ni periodista del diario Reforma. Eso es lo que yo te puedo decir hasta donde yo sé. Y después la pauta oficial, bueno, estaba en todos lados, pero siempre se vuelca más para un lado que para otro, obviamente. Los que son más acordes o más afines al gobierno tendrán más pauta, y los que no son tanto tendrán menos, pero creo que así más o menos se manejaba la cuestión. No sé si te logré responder. También está el tema de la censura. Tengo el testimonio del que fue director del EU33 en esa época, en Santa Rosa, que cuenta cómo fue, digamos, obviamente destituido de su cargo de director y cómo, digamos, no se pasaba música, por ejemplo, ni de Mercedes Sosa, ni de Horacio Guaraní, ni de un montón de otros autores e intérpretes, digamos, que tengan alguna temática de tipo social, ¿no? Así que todo eso estaba prohibido, ¿no? Más de 200 temas son censurados. Bueno, ¿Tenían la lista y todo? Sí, se publicó hace un tiempo. ¿Te preocupan las analogías? Es decir, lo tan parecido de esta época a épocas pasadas. Y sí, evidentemente
Es una época distinta, con actores diferentes, pero que en el fondo creo que lo hemos desarrollado más o menos entre lo que ha dicho Sergio y lo que he dicho yo. Es la lucha permanente. Bueno, yo soy peronista, ¿no? Perón decía que la lucha de la historia de la humanidad es la lucha de los pueblos contra los imperios, ¿tá? Contra los imperialismos. Y bueno, siempre que hemos querido ser libres, hemos tenido, bueno, o sea, nace la Argentina en 1810 en contra del Imperio Español. Después viene el Imperio Británico y después viene el imperialismo yanqui. Todavía estamos en esta. Estamos luchando por nuestra liberación. Yo recuerdo la multipartidaria, es decir, todos los partidos de la multipartidaria hablaban de un proyecto de liberación nacional. No era una cuestión de partidos de izquierda, ni subversivos, ni nada que se le parezca. O sea, hablar de liberación nacional, hablar de unidad latinoamericana, es hablar, digamos, el idioma nuestro, de nuestra voluntad nacional y de nuestra voluntad como pueblos para forjar nuestro propio destino sin ninguna injerencia extranjera, ¿no? O sea, la declaración de nuestra independencia de 1816, ¿qué dice? ¿No? Somos independientes de la corona española y de toda potencia extranjera, palabras más, palabras menos. Y bueno, y en esa lucha todavía la estamos, es permanente. Y hoy estamos dando una lucha muy similar a la que se dio en la década del 90, se dio con Macri, se dio con la dictadura, y nos remontamos los tiempos y las luchas siguen siendo muy similares. ¿Y por qué crees que enseñamos tan mal a los chicos? Me refiero a que a nosotros nos cuentan la historia como que un día se le ocurrió a Hitler adueñarse de Alemania, invadir al coso y fue un sueño mágico y lo cumplió. Que Videla se le ocurrió hacer la revolución, el golpe de Estado, y lo hizo. Y nada está más lejos de eso, porque nada ha sido más planificado que la llegada de Hitler al poder, que la llegada de Videla al poder, que la llegada de Milei al poder, que por ahí a los que lo llevaron a Hitler les salió el tiro por la culata porque eran más locos que ellos, pero bueno, pero a nosotros, ya desde mi época, y a los chicos vos les preguntás, y no saben nada, ni saben por qué mataron a los pueblos originarios, nada. ¿Dónde está la falencia? Claro, ¿qué nos pasó en el medio? Porque vos me decís, o ella dice la militancia. ¿Cómo vamos a tener más militancia si ahora ya no tenemos ni valores por los cuales militar? Sí, sí. No sé si me entendés lo que te quiero decir, porque yo no tengo respuesta para esta pregunta, ¿viste? Sí, hay muchas cosas que podemos analizar, podemos dar ejemplos. Es la maquinaria fabulosa de propaganda. Es decir, Hitler tuvo un tipo como Goebbels que hizo todo el montaje con el arte, con el cine, con las obras de arte, con los periódicos, con la radio. La radio era uno de los instrumentos. Sí, ya en las noticias falsas aparecían ahí. Exactamente. Y para que te des cuenta el nivel de convencimiento que tenía, que tipos como Heidegger, Günter Grass, formaban parte de la adherían al nazismo, ¿no? En un primer momento. Después se fueron cuando vieron lo que sucedía. Bueno, Malcolm X lo dice bien clarito, ¿no? Que el oprimido termina de alguna manera trabajando para el opresor, ¿no? Pero es la maquinaria fabulosa que tienen de convencimiento de hacer traicionar tus valores. Y eso se supera con educación. Mira, cuando Lula empieza su segundo mandato, convoca a un investigador que vivía en Norteamérica, que había sido muy crítico de su primer gobierno. Incluso hasta personal era el enfrentamiento entre ambos. Estoy hablando de Mangabeira Huber, que es autor de un libro que habla de la nueva izquierda latinoamericana. Entonces lo convoca a Lula y le pregunta qué tenía que hacer con el excedente económico que tenía. Si ponerlo y fortalecer el hambre cero, que había sido un total éxito, y Mangabeira Huber le dice no, hay que invertirlo en educación. Entonces Lula le pregunta ¿por qué lo voy a invertir en educación si podría darle más alimento al pueblo? Entonces le dice Mangabeira, es que si ese pueblo no lo educa y no reconoce quién lo sacó de la pobreza, vuelve a votar a los opresores. Entonces,
creo que uno de los desafíos que tenemos los proyectos nacionales y populares es trabajar en esa línea. Yo creo que uno de los ejemplos más grosos que hay, por lo menos en este trabajo de la defensa de la memoria, la verdad y la justicia, pasa en Buenos Aires. Hay un instituto, un observatorio, donde los estudiantes secundarios todo el año pasan por ese observatorio y por lo menos lo que es la dictadura cívico-militar aprenden e identifican justamente todas estas atrocidades, ¿no? Pero sí, lamentablemente suceden estas cosas y siguen sucediendo. Claro, pero no, lo que yo por ahí me gustaría observar que no es algo de los jóvenes de ahora, no, sino es algo que se viene repitiendo históricamente. De eso hablaba Pablo Freire, sí. También, la pedagogía del oprimido. No, porque, digamos, si no queda como que siempre hoy los jóvenes tienen la culpa de todo y son la generación perdida, y no es así. Creo que en eso hay que poner también ciertos reparos, porque si no, vayan esta noche y escuchen al Panchito cantar en el Grifo y van a ver todo lo que canta. Hermoso. Y escuchen a Milo J lo que canta, y son de la generación y son pibitos. Digamos, hay válvulas en donde tenemos que agarrarnos y decir, hay una salida a todo esto y no está todo perdido. Sí. Mira, justo cuando hablaba de la analogía, me pasa que uno habla y a veces se le pasan cosas, y me acordé que lo veo a Lonco ahí, de Antoni, y hablábamos de eso. Lo invoqué. Te invocaron, ¿no? Hablábamos justamente de los también desaparecidos, pero también de la apropiación de los bebés en la dictadura, ¿no? Y la pérdida de la identidad. 1887-1886, Diario de la Nación repartía los indiecitos y las indicitas. Así se había pasado. Sí, había pasado. Así se había pasado. Por eso se repiten estas cuestiones. Y otra cosa, un poco para encajar con lo que decía hoy, de que están presentes, hay ejemplos. Es decir, los ejemplos son necesarios. Y yo creo que es uno de los ejemplos, por lo menos para la provincia de La Pampa, de la resistencia justamente a esa hegemonía que impone, ¿no? La idea de los dueños de la Argentina ya en camino. Nunca se rindió. Nunca se rindió. Y es el ejemplo. Yo creo que pasa por ahí. Y creo que, bueno, las políticas de Estado tienen que orientar a ese trabajo, a ese laburo. Quiero hacer una pequeña observación al respecto. Hoy lo estuve hablando con Luis justamente. Yo soy la mamá de Panchito. Y más allá de las cuestiones que tienen que ver con la sociedad y demás, yo soy una persona muy orgullosa de haberles enseñado a mis hijos que tengan pensamiento y criterio propio, y no se lo enseñaron en la escuela. Creo que eso es un poco la base donde todos tendríamos que apoyarnos, y no porque lo haya hecho, sino en el sentido de que es muy importante que los chicos aprendan a pensar. Los enseñan como autómatas. Si nos vamos al sistema educativo, y no estoy criticando a nadie en particular, siempre ha sido así. Es importantísimo eso, que todos tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos tienen que aprender a pensar. Sí, lo que decís. No admite. Yo quería decir una cosa. La postergamos ya varias veces. No, me quedé pensando, como es algo que se viene repitiendo en la historia argentina, todo esto de querer imponer un modelo económico extranjero, pensando, relacionando pasado, pasado, presente y futuro, esto que está ocurriendo ahora, este gobierno, o sea, a veces me pongo a pensar, me agarro con potencia, ¿cómo se, no sé si la palabra combate, cómo se frena esto, cómo se hace? Porque antes, en cada época hay diferentes formas de combatir o de ponerle freno a eso, o de militar. ¿Cómo se haría ahora? ¿Qué panorama tienen ustedes? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo se organizaría la gente para frenar esto? Controla el golfar. Mirá, son opiniones muy particulares. No, sí, pero... Son opiniones muy particulares. Yo siempre he creído que la organización popular
es base de todo, ya sea, no sé, desde una biblioteca, una agrupación estudiantil, cultural, sindical, política, defensa del ambiente, de derechos cívicos de distinta índole, todo eso es básico, ¿no? Pero en la Argentina vivimos bajo un Estado de Derecho con 3 poderes, ¿tá? Y acá tenemos un problema grave, histórico, y bueno, y que en los últimos años se ha pronunciado bastante, que tenemos un poder judicial que está colonizado, digamos, antes como mandaban a los militares argentinos, los oficiales de la Escuela de las Américas, a aprender digamos, la doctrina de seguridad nacional, que el enemigo no estaba afuera, sino que estaba frontera dentro del país, que era el subversivo, que era el que pensaba distinto, que era el que quería hacer una transformación social. Últimamente, digamos, a los sectores del Poder Judicial los llevan a los Estados Unidos a enseñarles, digamos, prácticas digamos, de lawfare y demás, y de persecución contra los líderes populares, que lo hemos visto en toda Latinoamérica, ¿no? Y como decía Sergio, hasta remontaste a Tupac Amaru, o sea, o lo matás, o bueno, cómo surgió en Bogotá el Bogotazo, lo matan a Gaitán, y así, qué sé yo, o sea, intentaron matar a Cristina, y bueno, intentaron matarlo a Perón en 55 cuando bombardeó la Plaza de Mayo, porque los bombardeos esos tenían como objetivo matar a Perón. La consigna era matar a Perón, era descabezar, digamos, al líder de un movimiento que estaba en contra de sus intereses, ¿no? Como vos decías, hay distintas etapas históricas y distintas formas de dar esa lucha, ¿viste? Entonces, se me ocurre a mí en lo personal, y esto es algo muy reciente, porque escribí una nota sobre el tema de los 30.000 y demás. Tenemos que volver mínimo, hoy en día, es revolucionario, entre comillas, volver a hacer un pacto democrático, recuperar las banderas del 83-84. O sea, defendamos la República, y no es ninguna revolución decir defendamos la República, pero vista la situación que estamos viviendo, o sea, suena casi a revolucionario, ¿tá? Entonces creo que los partidos políticos debemos buscar, los partidos nacionales, populares, así como se logró ahora, digamos, rechazar estos 2 pliegos, ¿ah? ¿Por qué no vamos ahora por otro objetivo? Que nos una, generemos nuevas mayorías y hagamos una derrota y una lucha, digamos, y un triunfo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que es donde están nuestros representantes, ¿ah? Se me ocurre que por ahí, hoy por hoy, es el único elemento que tenemos, a no ser que pensemos, bueno, no sé, un argentinazo, ¿viste? Que dé vuelta, que eche a este gobierno, ¿viste? No sé si estamos en esas condiciones, creo que no. Entonces, si no tenés, tampoco podés largarte a la pileta cuando no hay agua, o sea, tampoco podés ser inconsciente. Entonces, bueno, ¿cuáles son las herramientas que hoy por hoy tenemos? Y tal vez esto del Congreso sea el inicio de esa herramienta que hoy tenemos. Y bueno, y después, de acuerdo a la relación de fuerzas que se vayan dando, iremos por más y por mayores objetivos, pero creo que deberían los partidos políticos, la dirigencia política, pensar en reafirmar el pacto democrático y la defensa, digamos, de la democracia y de la república y del buen funcionamiento de los 3 poderes del Estado. Basta de DNU, ¿viste? Bueno, no sé, la justicia, bueno, hay que reformar todo, porque está todo cooptado, ¿viste? Y creo que otro camino hoy por hoy no hay que buscar esos caminos democráticos para construir, digamos, como vos decías, ponerle un freno a todo este desquicio que hay, ¿no? Y después más adelante se irá viendo, digamos, qué otras herramientas se pueden utilizar, ¿no? De acuerdo siempre a los contextos internacionales, ¿no? Yo creo que ahora, y cierro con esto, con este desastre que está haciendo Trump contra China, contra Europa, contra todos los países, contra los aranceles, bueno, yo creo que se están cavando las fosas solos, ¿viste? Así que
por ahí a Perón cuando le preguntaban, ¿qué va a hacer usted, general, para volver? No, lo están haciendo mis enemigos, yo no hago nada. Y en este caso creo que Trump nos está dando una gran mano, ¿no? Haciendo bien lo que decía, haciendo bien lo que decía justamente Oscar, solo la organización vence el tiempo, decía el general justamente. Pero haciendo bien lo de Lawfare, es interesante esto plantearlo, porque la persecución a los líderes nacionales y populares de Latinoamérica se cumplieron efectivamente, y cuando está del otro lado no sucede nada. Es decir, no sé si se enteraron las últimas noticias de Marine Le Pen. Sí. Bueno, es decir, no trascendió demasiado. Katz, el anterior candidato a presidente por Chile, también investigado por corrupción. Axel Kaiser, que es el libertario de Chile, también plagiario de investigaciones para publicar sus libros, como Milei, y es el segundo de la Fundación Faro, que supuestamente la guita de la cripto, de la estafa, iba para financiar esas campañas. Daniel Noboa, de Ecuador, el actual presidente, se descubrió que una de sus empresas está vinculada al narcotráfico. Bueno, trabajan de esa manera. Es decir, los medios hegemónicos defienden sus propios intereses y sus referencias. Pero yo creo que eso, la organización, como decía Oscar, el comandante Chávez, 25 años, fue armando su equipo para llegar al poder. Lula perdió 4 veces antes de ser presidente. Fue preso y volvió a ser presidente. Esos son los ejemplos. La organización, la militancia y la formación. Evo Morales. Yo quería decir algo para agradecer, principalmente, perdón. No sé qué ya, quería agradecerles por esa brillante exposición por fomentar la memoria y la conciencia que tenemos en carpeta cada uno de nosotros para hacer para adelante. Y creo que lo que se ha hablado, lo que se ha dicho es un gran homenaje a una de las víctimas que nosotros tenemos en Victorica de esa dictadura, de esa larga noche de la dictadura militar del 76 al 83. Creo que mejor homenaje que este debate, que esta exposición y este libro no le podemos hacer a Pollito Oscar Antonio Didío, y a un amigo también que cantó algo sobre él, con el amigo que se fue y volvió, en la canción de la memoria dirigida a mi pueblo centenario, Alfredo Suárez. Así que eso es lo que quería decir. Gracias. Bien, te agradezco, Máximo, que yo en su momento pensé en decir algo respecto a esto, ¿no? Que Victorica tiene la singularidad de tener a un represor condenado por crímenes de lesa humanidad en el primer cuerpo de ejército y en el tercer cuerpo de ejército, y tenemos el honor de tener, digamos, acá junto a nosotros la imagen de Oscar Didío, que es un hijo de este pueblo y que fue víctima del terrorismo de Estado. Muy bien, muy bien.